Hola a todos. Como os dije en el vídeo anterior, que si no habéis visto, pinchad aquí, después de volver de viaje nos pusimos con lo que pensábamos que era más importante, el baño. No está terminado porque nos ha llevado bastante más tiempo del que pensábamos y además ya no estamos dedicándole tanto tiempo como le estábamos dedicando antes de verano. Pero bueno, he querido hacer este vídeo para iros enseñando porque curro desde luego ha habido ya. Decidimos hacerlo donde estaba el baño original en la caravana, que como ya sabéis el baño original en muchas caravanas y autocaravanas es una ducha con el poti dentro todo de plástico. Pero para nosotros era importante que estuviera fuera para estar más cómodos y lo calculamos y pensamos que además tampoco iba a ocupar tanto espacio de más que lo separábamos. Así que nada, lo primero que hicimos fue diseñarlo y en un principio nuestro diseño consistía en que íbamos a recortar el plato de ducha para hacerlo encajar con la forma de la rueda. Pero bueno, al llevarlo vimos que tampoco quedaba tan mal. Y si lo dejábamos por fuera de la rueda, aparte de ahorrarnos el coñazo de cortarlo, que ni siquiera sé si se podía cortar eso, pues nos iba a dejar un hueco por detrás que podíamos aprovechar o bien desde el baño o bien desde la habitación. Y tampoco se comía tanto pasillo, así que nos pareció buena idea. Nosotros compramos un plato de ducha de 70 x 80 de resina. Hay más opciones, pero nos decantamos por uno de resina. Pesa bastante, eso sí, pero bueno. Y lo primero que hicimos fue colocarlo pegándolo con silicona al suelo. Y a partir de ahí es desde donde íbamos a construir ya todo el resto de la estructura. Para hacer la estructura en sí estuvimos mirando 10.000 opciones. Al principio nos habían recomendado unos baños que son como unos módulos de fibra de vidrio, pero estuve mirando y aquí en España todavía no han llegado tanto, no hay tantas opciones y los pocos que había eran muy feos y carísimos, así que descartado. También nos dieron la idea de hacerlo con Pladur, que no es mala idea, pero bueno, mira, al final nos decantamos por lo sencillo. Además nosotros no necesitábamos una estructura para meter cables o tubos por dentro, así que simplemente lo que hicimos fue poner tableros de madera. Utilizamos unos tableros de madera hidrófuga de 1,6 y para sujetarlos los anclamos primero a la ducha con unas escuadras planas y después al techo con unos listones de madera, y eso luego lo pretendemos disimular. Eso sí, importante, la madera, tener en cuenta que tiene que ir encima del plato de ducha para evitar que haya fugas por detrás del plato, así te aseguras de que no va a caer agua por detrás. Para el váter nos decantamos por la opción de baño seco, hacíamos un cajón y ya está. Ya os hablaré más detenidamente del baño seco cuando lo hagamos, pero bueno, no tiene mucho misterio. Y luego dentro le queremos poner un ventilador, ya habrá que hacer el circuito de agua para los líquidos y todo eso. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Entonces construimos lo que era el cubículo de la ducha, el cajón del váter por el otro lado, luego le hicimos también un cajoncito a la rueda para disimularlo y luego hicimos unas baldas, una para el lavabo y luego con retales que nos sobraron pues hicimos otra encima del váter. Decidimos aprovechar el hueco detrás de la ducha, la mitad para el baño y la mitad para el dormitorio. Nos pareció lo más práctico. Y bueno, al hacer la ducha así, nos encontramos otro problemilla que no habíamos tenido en cuenta, que es la ventana del baño, que la madera la corta, vamos. Pero bueno, la ventana en sí no queda cortada, lo que se corta es el marco de plástico que había, que lo íbamos a quitar igualmente, entonces ya veremos qué haremos para disimularlo, pero bueno, la ventana en sí cae encima de la ducha, así que nos viene bien. Y bueno, otro gran problemilla, ¿qué pasa? Pues que lógicamente en ninguna caravana, ni en una autocaravana, ni en una camper, ni ninguna cosa de estas, las cosas son rectas. Entonces es muy difícil construir de cero porque no tienes ninguna referencia. Y cuando pusieron las paredes de la ducha, pues tuvieron de referencia el plato de ducha. Pero ¿qué pasa? Pues que el plato de ducha, el suelo no está 100% recto. Entonces, con que el plato esté un poquito así, si tú vas a construir paredes por encima, pues ya van a quedar torcidas. Así que cuando estaba construido, me di cuenta de que quedaba súper torcido en relación al armario que ya teníamos construido. Que si es un poquito, no pasa nada, porque es que tienes que asumir que nunca te va a quedar nada recto, pero es que era exagerado, es que eran como unos 3 centímetros. Lo importante es que no te crea a ti un estrés visual constante, y eso lo creaba demasiado. Y a mi novio le da un poco igual y lo quería dejar así. Pero a mí me recordaba a la casa que le habían construido los vecinos de Springfield en Flanders cuando le destrozó la casa el huracán y me negaba a vivir ahí. Así que le dije que teníamos que hacer algo. Y se me ocurrió la gran idea de construir una especie de pared falsa que estuviera en ángulo para salvar esos 3 centímetros. Como además íbamos a tener que tapar esa pared igualmente porque todavía se veía lo que era el plato de ducha por abajo, porque habíamos puesto la pared por encima, pues lo que hicimos fue ir poniendo listones, ir calculando bien la medida, un poco rollo, estuvimos bastante. Además teníamos que ir calculando y a veces metíamos trozos de cartón para procurar que estuviera recto, pero bueno, al final conseguimos que visualmente por lo menos quedara recto con respecto al armario y que quedara un pasillo bien recto. Y claro, en el cuarto teníamos un poco el mismo problema, entonces lo que hicimos fue poner otra pared por encima y bueno,
un poco chapucilla, pero luego ese hueco lo utilizaremos igualmente y debajo pondremos un friso y nos hemos... ¿Nos ha quitado un poco de pasillo? Sí, pero bueno, así que ya sabéis, vosotros tenedlo en cuenta. Y bueno, al colocar la puerta nos encontramos un poco el mismo problema. La puerta es de las pocas cosas que hemos reciclado. Claro, la puerta es que en una pared iba a ir al ras y en la otra pared va a cerrar, iba a ir por encima. Entonces, claro, iba a quedar en diagonal. Entonces lo que hicimos fue poner un listón de madera para salvar esa diferencia. Y no lo hemos puesto todavía, pero bueno, lo hemos probado y va a quedar bastante bien. Y bueno, claro, como los tablones de madera que habíamos utilizado, algunos tuvimos que empalmar uno con otro, en algunas partes se notaba que no estaban igualados. Por ejemplo, el que había detrás de la pared del váter. Entonces, yo tenía la idea de construir un mueble auxiliar, aún así en la entrada. Entonces construimos un mueblecito, también le puse un zapatero y la verdad es que quedó bastante mono. Y así de paso, al atornillar la madera por detrás, pues hacía que las dos maderas que hacían la pared quedaran juntas y firmes. Otro problemilla, al sentarnos en la taza del váter nos rozaba el brazo demasiado con la balda del lavabo, así que decidimos cortarla porque, oye, ese momento es sagrado y hay que estar cómodo. Vale, tema aislamiento de humedad, que es la pregunta del millón. Hay varias opciones en este mundo. Lo que más habréis visto en vídeos y lo que yo más he visto desde luego son que la gente utiliza planchas de PVC. Está muy bien, son muy bonitos, las tenéis en el Leroy Merlin, en el Bricomart, en todos sitios. Pero ¿qué pasa? Que son bastante caras. Y nosotros, como siempre vamos a nuestra bola, pues pensamos, a ver, en realidad necesitamos algo que sea de tipo plástico y que además tenga las mínimas uniones posibles para disminuir la posibilidad de que el agua entre por cualquier rendija. Entonces, una vez más, en el trabajo de Diego tienen una especie de planchas, creo que es policarbonato, y que algunas las tiran, y nos pareció que era una buena idea poner simplemente 3 de la medida de la ducha por encima de la pared. Y para que no quedara tan feo, pues tuvimos otra gran idea que fue poner un vinilo por detrás. Todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Pero esa es la idea. Entonces, el vinilo también se lo hicieron en el trabajo y cogí una foto random de internet de un mármol y se la imprimieron en el trabajo y mira que intenté que fuera de buena calidad, pero ha quedado súper pixelado y al final no sé si la pondremos, pero bueno, si no se puede poner un papel pintado o lo pintamos nosotros o lo que sea. Al final es algo decorativo que vaya por detrás, porque lo importante es la plancha esta que os digo, que es lo que va a aislar del agua. Aún así, quisimos pintar también con una pintura resistente al agua y utilizamos una pintura de caucho. Y en vez de pintar solo la ducha, decidimos pintar todo el baño. Porque sí, porque entre la condensación y no sé qué, pues mira, eso que te ahorras. Toda precaución es poca con estas cosas. Así que nada, una vez terminada la estructura, empezamos con la fase pintura. Bueno, lo primero que hicimos fue sellar todas las uniones que teníamos y todos los tornillos que habíamos puesto, bueno, todo, con masilla. No utilizamos una masilla normal, utilizamos una masilla que se llama Granny, que es mucho más fuerte, y con eso nos asegurábamos de que no se iban a abrir grietas, porque con el verano y el invierno al final se abren grietas, porque la masilla que puse en la pared antes de verano ha habido grietas con estos cambios de temperatura, y con eso nos asegurábamos de que se queda como una piedra, eso no se mueve. Esto sí, poneros mascarillas y la vais a usar porque huele fatal. Y esta vez no usamos imprimación por pereza, por arrogancia, y ¿qué pasa? Pues que la masilla esta que os digo no agarra bien la pintura al agua. Entonces le hemos dado muchísimas capas y al final, bueno, más o menos la ha cogido, pero vamos, si vais a hacer lo mismo, utilizar una imprimación porque os vais a ahorrar un montón de capas, un montón de pintura, un montón de trabajo y disgustos. Y por dentro pintamos con la pintura que os he dicho, de caucho, y cogemos una blanquita porque nuestra intención era dejar esa como pintura final. Pero no, porque es que tiene un montón de relieve, como tiene fibra de vidrio, se ven ahí los pelillos, queda fatal. Entonces en algunos trozos he pintado por encima con pintura al agua, en otros trozos los voy a lijar, en otros trozos vamos a poner papel pintado. No está terminado, así que no os puedo decir todavía. Y después la mampara de la ducha, que es otro gran tema. Todavía tampoco sabemos cómo vamos a hacerlo. Estas deslizantes que suelen usar en las caravanas y campers guays son carísimas, así que no es nuestra primera opción. Y tiene pinta de que vamos a hacer algo reciclado, ya os diré en el próximo vídeo. Y para el lavabo en sí hemos comprado una ensaladera de Ikea de bambú, que tampoco sé si es la mejor opción, pero bueno, vamos a probarlo. Así que nada, espero que os haya servido la información. Si tenéis cualquier sugerencia, porque todavía estamos haciéndolo, cualquier sugerencia, idea, pregunta, pues me lo ponéis en comentarios. Y si queréis seguir viendo el progreso, pues suscribiros a mi canal y estad atentos a los próximos vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.